Mi hija se mudó a Europa y abandonó a mi nieto conmigo. Sin dinero, pedí prestados $40 para comprarle fórmula, pero los envié al número equivocado. La respuesta que recibí fue: «Eres una guerrera». Al día siguiente, encontré $10,000 y una caja en la puerta de mi casa. Me alegra tenerte aquí. Acompáñame hasta el final de mi historia y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así sabré hasta dónde ha llegado mi relato. Y no olvides suscribirte al canal y darle like al vídeo. Jamás imaginé que mi propia hija pudiera mirarme a los ojos y mentirme con tanta convicción, pero allí estaba Sara, parada en mi pequeña sala, con una maleta en una mano y al pequeño Tommy en la otra cadera, contándome una historia tan elaborada sobre una supuesta oportunidad de negocios temporal en Europa que, según ella, cambiaría todo para su familia. «Solo serán 6 meses, mamá», me dijo con una voz firme como una roca. «La empresa de David está abriendo una sucursal en París y lo han solicitado específicamente a él. El salario es increíble, suficiente para por fin saldar nuestras deudas y volver a ponernos de pie». Observé cómo balanceaba suavemente a Tommy, que con sus ojitos de apenas 8 meses la miraba confiado. Mi corazón se encogía al ver lo apegado que estaba a ella, como sus diminutos dedos se aferraban a su blusa cada vez que se movía. «¿Pero por qué no puedes llevarte a Tommy contigo?», pregunté, aunque en el fondo creo que ya sabía la respuesta. El rostro de Sara se tensó por un instante antes de colocar esa sonrisa fingida que ya le había visto usar con los cobradores y los caseros. «La situación de vivienda es complicada, mamá. La empresa de David nos está dando un alojamiento temporal, pero no es adecuado para un bebé. Ya sabes cómo son esos arreglos corporativos. Apenas nos establezcamos y consigamos un lugar propio, mandaremos a buscar a Tommy inmediatamente». La forma en que dijo mandar a buscar a Tommy me revolvió el estómago, como si hablara de un paquete que se enviaría cuando fuera conveniente. «Sara, hija, yo ya estoy trabajando en 2 empleos solo para mantenerme al día con mis facturas. Mi medicación para la artritis me cuesta algunas semanas más de lo que gano. Y ahora, con el invierno encima, las facturas de calefacción. Mamá, por favor». Su tono adquirió esa dureza de cuando se frustraba. «Tú me criaste perfectamente sola. Tommy es un bebé tranquilo. Duerme toda la noche, y ya he comprado suficiente fórmula y pañales para un mes. En cuanto David reciba su primer cheque, te enviaremos dinero». Miré a Tommy, que en ese momento estiraba sus bracitos regordetes hacia mí, emitiendo esos soniditos suaves que me derretían el corazón cada vez. ¿Cómo podía decir que no? Era mi nieto, mi propia sangre. Además, continuó Sara, colocando a Tommy en mis brazos, siempre dices cuánto extrañas tener un pequeño en casa. ¿Recuerdas cómo me repetías que la casa se sentía demasiado silenciosa después de que me fui? Eso fue hace 20 años, pensé. Tenía 43 entonces, no 63, con artritis en las manos y una espalda que me gritaba cada mañana al levantarme de la cama. Pero Tommy se acurrucó contra mi pecho, su cuerpecito cálido encajando perfectamente en el hueco de mi brazo. Y sentí esa oleada familiar de amor incondicional que viene con ser abuela. 6 meses, dije con firmeza. «Y me llamarás todos los días para saber de él». «Por supuesto, mamá. Todos los días». Eso fue hace 3 meses. Las llamadas se detuvieron después de la primera semana. Ahora, mientras estaba en el pasillo de fórmulas para bebés del supermercado, con Tommy amarrado a mi pecho en un portabebés que había comprado de segunda mano, sentí el peso de aquella mentira aplastándome. Mi pensión apenas cubría el alquiler y los medicamentos. Los 2 trabajos que hacía, limpiar oficinas por la noche y cuidar a la anciana madre de la señora Peterson durante el día, apenas alcanzaban para mantener encendidas las luces. Tommy comenzó a inquietarse, su llanto resonando por toda la tienda. Otros compradores nos miraban, algunos con compasión, otros con fastidio. Lo mecí suavemente, susurrándole palabras tranquilizadoras, pero yo sabía lo que necesitaba. Tenía hambre, y en mi cartera había exactamente $12. La fórmula costaba 18. Tomé la lata más barata, la giré en mis manos leyendo una vez más la etiqueta nutricional que ya me sabía de memoria. Mis dedos artríticos dolían al sostener el envase metálico.
Y por un momento, consideré ponerlo en el carrito y rezar para que mi tarjeta no fuera rechazada otra vez. Disculpe, señora. Me giré y encontré a una empleada de la tienda, una joven de ojos bondadosos y un gafete que decía Jessica. ¿Se encuentra bien? Se ve un poco pálida. La preocupación en su voz casi me quebró. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me preguntó si estaba bien? ¿Cuándo fue la última vez que alguien me miró y vio más que a otra anciana con problemas? Estoy bien, logré decir, aunque mi voz sonó más temblorosa de lo que quería. Jessica miró a Tommy, que ya estaba más calmado, pero seguía emitiendo esos gemiditos de hambre que me desgarraban el alma. ¿Es su nieto? Asentí, incapaz de articular palabra. Es precioso. ¿Cuántos meses tiene? 8 meses. Las palabras se me hicieron pesadas, cargadas de toda la responsabilidad que nunca pedí pero que no podía abandonar. Justo en ese momento, Tommy soltó un llanto tan fuerte que seguramente se escuchó en 3 pasillos más. El rostro de Jessica se suavizó aún más. Mire, dijo en voz baja, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie escuchara. Mi turno termina en 20 minutos. Si necesita esperar hasta que le llegue su próximo cheque, lo entiendo. Yo también he pasado por eso. La bondad de los extraños. Algo de lo que había oído hablar, pero que rara vez había experimentado. Aquí estaba esta joven, seguramente ganando un salario mínimo, ofreciéndose a ayudar en lo único que podía. Gracias, susurré. Pero me las arreglaré. Y lo haría. Siempre lo hacía. Ese día salí de la tienda con las manos vacías. Los llantos de Tommy me siguieron hasta el estacionamiento. En el auto, intenté llamar a Sara una vez más. El buzón de voz respondió de inmediato. Hola, soy Sara. No puedo contestar en este momento, pero deja tu mensaje y te devolveré la llamada lo antes posible. La misma voz alegre que había prometido llamar todos los días. La misma voz que me había asegurado que esto sería temporal. Esa noche, mientras le daba a Tommy un biberón preparado con lo último de la fórmula, diluida un poco para que alcanzara, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Iba a tragarme mi orgullo y pedir ayuda. Mi vecina, la señora Chen, siempre había sido amable. Me llevaba sopa cuando estaba enferma y me revisaba en los días de mal clima. Seguramente ella entendería. Me quedé mirando el teléfono casi 1 hora antes de reunir el valor para escribir el mensaje. Mis dedos, rígidos por la artritis, se movían lentamente sobre la pantalla. Cada palabra se sentía como una confesión de fracaso. Hola, señora Chen. Espero que no le moleste que le pregunte, pero estoy en un aprieto. ¿Podría prestarme $40 para comprar fórmula para el bebé? El viernes, cuando reciba mi cheque, se los devuelvo. Perdón por pedir esto. Mi pulgar se quedó suspendido sobre el botón de enviar. 63 años y teniendo que pedir dinero a los vecinos para alimentar a mi nieto. No era así como había imaginado mis años dorados. Tommy dormía plácidamente en la cuna portátil que había instalado en mi dormitorio. Su pequeño pecho subía y bajaba con esa cadencia perfecta que solo tienen los bebés. Había estado más inquieto de lo normal ese día, seguramente percibiendo mi angustia. Los bebés siempre saben cuando algo anda mal. Presioné enviar antes de arrepentirme. La respuesta llegó tan rápido que me hizo dar un brinco. Eres una mujer guerrera. Fruncí el ceño al leer la pantalla. Eso no sonaba en absoluto como la señora Chen. Ella era dulce, pero formal, y el inglés no era su lengua materna. Este mensaje era demasiado seguro, demasiado americano. Antes de que pudiera asimilar lo que ocurría, mi teléfono vibró con otra notificación. Esta vez era mi aplicación del banco. Depósito, $10.000. Me quedé mirando la pantalla, convencida de que estaba alucinando por el cansancio. $10.000. Eso no podía ser real. Cerré la aplicación y la abrí de nuevo. El número seguía allí. Mis manos comenzaron a temblar con tanta fuerza que casi dejé caer el teléfono. Tenía que ser un error. Los bancos no simplemente depositaban $10.000 en cuentas por accidente. Oh sí. Revisé el mensaje de texto,
confirmando el número al que había enviado mi súplica. No era el número de la señora Chen. En mi desesperación, había mandado mi momento más humillante a un completo desconocido. Y ese desconocido acababa de enviarme $10,000. Mi primer instinto fue entrar en pánico. Era demasiado dinero para ser un error inocente, lo que significaba que podía ser algo ilegal, o que tenía condiciones ocultas. Y condiciones muy peligrosas. Había escuchado historias de estafas en las que te enviaban dinero y después te exigían devolverlo con intereses, acusándote de robo. Intenté llamar al número. Sonó una vez y fue directo al buzón de voz. Sin saludo, solo un bip. Hola, dije con un hilo de voz. Creo que ha habido un error. Le envié un mensaje por accidente y ahora tengo dinero en mi cuenta que no me pertenece. Por favor, devuélvame la llamada para que podamos arreglar esto. Colgué y de inmediato llamé a mi banco. Tras 20 minutos de ser transferida de un departamento a otro, finalmente hablé con alguien que podía revisar mi cuenta. Señora Williams, veo una transferencia legítima desde una cuenta verificada. La transacción es limpia y completa, pero no puedo decirle quién la envió. Tiene que ser un error. Protesté. No lo parece. El remitente necesitó su nombre completo y número de cuenta para hacer la transferencia. ¿Está segura de no saber quién podría haberla enviado? Ya no estaba segura de nada. Esa noche, permanecí despierta mirando el techo mientras Tommy dormía a mi lado. El dinero era real. Quien lo hubiera enviado sabía exactamente quién era yo y cómo encontrarme. Ese pensamiento debería haberme aterrorizado. Pero en lugar de miedo, sentí algo que no experimentaba desde hacía meses. Esperanza. Con $10,000 podría comprar toda la fórmula que Tommy necesitara. Podría pagar 3 meses de renta por adelantado. Podría surtir mis medicinas sin tener que escoger entre ellas y la comida. Pero algo en mi interior me decía que estaba mal. Ese dinero no era mío. A la mañana siguiente, mientras cambiaba el pañal de Tommy, alguien llamó a mi puerta. A través de la mirilla había un repartidor con una caja grande y elegante. Martha Williams. Asentí, aunque cada instinto en mí me gritaba que no aceptara aquello. Firme aquí, por favor. La caja era pesada, envuelta en un papel caro y atada con un lazo plateado. No había remitente, solo mi nombre escrito en una tarjeta color crema con una caligrafía elegante. Dentro, cuidadosamente envueltos en papel de seda, encontré los conjuntos de bebé más hermosos que había visto. Bodies de algodón orgánico en suaves tonos pastel, diminutos suéteres que probablemente costaban más de lo que yo ganaba en una semana, y en el fondo, la fórmula más cara que el dinero podía comprar. Suficiente para meses. Pero lo que me heló la sangre fue la nota. Para la guerrera que lucha sola, eres vista. Eres valiosa. No me busques. Solté la tarjeta como si quemara. Alguien me estaba observando. Alguien sabía de mis luchas. Sabía que estaba criando a Tommy sola. Sabía que me estaba rompiendo para mantenernos a flote. ¿Quién era esa persona? ¿Y qué quería de mí? Tommy gorjeó feliz desde su silla saltarina, completamente ajeno a que nuestras vidas acababan de entrar en un terreno tan milagroso como inquietante. Tomé uno de los diminutos atuendos, acariciando la suavidad de la tela entre mis dedos. Una parte de mí quería devolverlo todo, regresar el dinero y fingir que nunca había pasado. Pero al mirar a Tommy, con sus ojitos brillantes y confiados mientras alcanzaba los coloridos juguetes que también venían en la caja, supe que no podía hacerlo. Fuera lo que fuese, quienquiera que estuviera detrás de esto había dado a mi nieto lo que yo no podía darle. Por primera vez en meses, no tenía que preocuparme por estirar la fórmula ni por elegir entre las necesidades de Tommy y las mías. Estaba agradecida, pero también aterrada. En mi experiencia, nada bueno venía sin un precio. La pregunta era, ¿cuál sería el costo de tanta generosidad? Y ahora siento curiosidad por ti, que escuchas mi historia. ¿Qué harías en mi lugar? ¿Alguna vez te ha ocurrido algo parecido? Déjame tu respuesta en los comentarios. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 historias más, favoritas del canal, que estoy segura te sorprenderán. Gracias por acompañarme hasta aquí.
Los paquetes siguieron llegando. Cada pocos días, otro elegante envío aparecía en mi puerta. Juguetes educativos que fascinaban a Tommy. Comida orgánica para bebés en sabores que jamás había escuchado. Incluso un cochecito de alta gama que se plegaba con solo presionar un botón. Cada paquete traía una nota escrita con la misma caligrafía cuidada. Para el pequeño príncipe de la guerrera o porque cada batalla merece la mejor armadura. Las notas empezaban a inquietarme más de lo que me reconfortaban. Intentaba actuar con normalidad, fingir que mi vida no había sido puesta de cabeza por la inexplicable generosidad de un desconocido. Pero era difícil mantener la apariencia de normalidad cuando los vecinos comenzaban a murmurar detrás de sus cortinas cada vez que un camión de reparto se detenía frente a mi modesto dúplex. Marta sí que está recibiendo muchos paquetes últimamente. Escuché decir a la señora Patterson a su esposo mientras yo entraba a casa después de nuestro paseo diario con Tommy. Ni siquiera se molestó en bajar la voz. Me pregunto de dónde estará sacando dinero para tantas cosas caras. Fingí no escucharla, pero el comentario me dolió. Llevaba 15 años viviendo en ese vecindario. Había visto crecer a los propios nietos de la señora Patterson. Le llevé cazuelas cuando su esposo estuvo en el hospital. Y ahora me miraba con desconfianza, como si de repente me hubiera convertido en alguien en quien no se podía confiar. Las cosas empeoraron cuando el nuevo cochecito de Tommy empezó a llamar la atención de otras madres en el parque. Antes, yo era invisible entre aquellas jóvenes con sus bolsos de pañales de diseñador y sus conjuntos perfectamente combinados. Pero ahora, empujando un cochecito que costaba más que el alquiler de muchas personas, me destacaba de la peor manera posible. Ese es un Bugaboo Fox, comentó una madre a otra, lo bastante alto para que yo la oyera. Esos cuestan como $1.500. Qué lindo debe ser tener dinero de familia. Dinero de familia. Si tan solo supiera la verdad, que mi propia familia me había abandonado con su responsabilidad mientras ellos disfrutaban en Europa. Esa misma tarde intenté llamar otra vez a Sara. Esta vez contestó. Mamá. Su voz sonaba radiante, demasiado alegre, con risas y música de fondo. ¿Cómo está mi bebé? Está bien. No gracias a ti, respondí, intentando contener la amargura en mi voz. Sara, han pasado 3 meses. ¿Cuándo piensas regresar por él? Hubo una pausa. La oí alejarse de lo que parecía ser una fiesta o reunión. En realidad, mamá, por eso te llamo. A David le extendieron la asignación. La empresa está fascinada con su trabajo y le han ofrecido un puesto permanente aquí. Estamos pensando en hacer de París nuestra base. Mi corazón se hundió. ¿Y qué pasará con Tommy? Pues, ese es el asunto. Nos encantaría traerlo, pero los trámites de inmigración para bebés son muy complicados. Y sinceramente, está tan bien contigo. Siempre decías que era demasiado joven cuando lo tuve, que no sabía lo que hacía. De esta forma él tiene la estabilidad que necesita. Sentí esa quemadura familiar de ser manipulada, de escuchar mis propias palabras torcidas y usadas en mi contra. Sí, me había preocupado cuando Sara se embarazó a los 26 con un hombre al que apenas conocía hacía 8 meses. Sí, le había sugerido esperar y establecerse más, pero jamás dije que fuera incapaz de ser madre. Sara, tengo 63 años. Trabajo en 2 empleos solo para poder poner comida en la mesa. No puedo criar un bebé. Pero lo estás haciendo de maravilla. Su voz adoptó ese tono suplicante que siempre usaba cuando quería algo. ¿Y no decías que te sentías sola después de que me fui? Ahora tienes a Tommy para hacerte compañía. La manipulación era tan obvia que me revolvía el estómago. Ella estaba reescribiendo la historia, haciéndolo sonar como si esta situación fuera un regalo que me daba, en lugar de un abandono. Necesito que me envíes dinero para su cuidado, dije con firmeza. Pañales, fórmula, visitas médicas. Todo cuesta, y yo no lo tengo. Claro, mamá. El próximo mes David recibirá su primer cheque completo. Entonces te mandaremos algo. El próximo mes. Siempre el próximo mes. Después de colgar, me senté en el sofá con Tommy en brazos,
que masticaba feliz un mordedor que venía en uno de los misteriosos paquetes. Me miró con esos ojos azules confiados, completamente ajeno a que su madre acababa de abandonarlo oficialmente. Esa noche, mientras le daba un baño, escuché la puerta de un coche cerrarse de golpe en la calle. A través de la ventana del baño vi un sedán negro estacionado enfrente. Los vidrios polarizados no dejaban ver quién estaba dentro, pero algo en él me puso la piel de gallina. El coche permaneció allí casi una hora. Llamé a la policía, pero cuando llegaron, el sedán ya no estaba. El oficial, un hombre cansado de unos 40 años, tomó mis datos con evidente desgano. ¿Alguien la ha amenazado directamente, señora? No, pero alguien me ha estado enviando paquetes, y ahora hay un coche vigilando mi casa. ¿Paquetes? ¿Qué tipo de paquetes? Dudé. ¿Cómo podía explicar que un desconocido me estaba colmando de regalos caros sin sonar loca o sospechosa? Suministros para el bebé. Para mi nieto. El oficial miró alrededor de mi modesta sala, fijándose en el cochecito de lujo, los juguetes de alta gama esparcidos por el suelo, la bolsa de pañales de diseñador colgada en la puerta. ¿Y no sabe quién los manda? No. Creo que tal vez. Alguien se habrá confundido de dirección. Incluso mientras lo decía, sabía lo absurdo que sonaba. ¿Dirección equivocada? Pero sabían mi nombre. ¿Dirección equivocada? Pero todo era exactamente acorde a la edad y necesidades de Tommy. El oficial cerró su libreta. Señora, mientras nadie la amenace directamente o los vea en su propiedad, no podemos hacer mucho. Quizá tenga un admirador secreto. Se rió de su propio chiste, sin captar el miedo en mis ojos. Después de que se fue, revisé 2 veces las cerraduras y corrí todas las cortinas de la casa. Tommy estaba más inquieto que de costumbre esa noche, contagiado por mi ansiedad. Me sorprendí mirando por las ventanas una y otra vez, esperando ver ese coche negro. A la mañana siguiente llegó otro paquete. Este era distinto, más pequeño, más personal. Dentro había un relicario de plata, antiguo y delicado, con una fotografía de Tommy y yo que alguien había tomado en el parque. Estábamos sentados en un banco, Tommy en mi regazo, los dos riendo por algo que ocurría fuera del encuadre. No tenía recuerdo de que nadie nos hubiera tomado esa foto. Mis manos temblaban al leer la nota que la acompañaba. Toda guerrera necesita un talismán. No estás tan sola como piensas. Alguien me observaba lo bastante cerca como para fotografiar momentos íntimos sin que yo me diera cuenta. Alguien sabía dónde iba, qué hacía, cómo vivía mi día a día. Tomé mi teléfono y marqué 911, pero me detuve. ¿Qué les diría? ¿Que alguien me regalaba cosas caras y me tomaba fotos en lugares públicos? ¿Que me sentía amenazada por la generosidad? En lugar de eso, hice algo que no hacía desde niña, recé. Por favor, susurré, abrazando a Tommy mientras dormía tranquilo sobre mi pecho. Si me estás escuchando, ayúdame a entender qué está pasando. Ayúdame a protegerlo. Como si fuera una respuesta a mi oración, mi teléfono vibró con un mensaje del misterioso número. Mañana, 3 de la tarde, Parque Riverside, banca junto al estanque de los patos. Ven sola con Tommy. Es hora de que sepas la verdad. La sangre se me heló. Esa persona conocía mi rutina. Sabía que siempre llevaba a Tommy a dar de comer a los patos los jueves por la tarde. Lo habían planeado, orquestado cada detalle. Miré a Tommy, tan inocente, tan confiado. Fuera lo que fuera que ese desconocido quisiera, el juego que estuviera jugando, mi nieto era, de algún modo, el centro de todo. La pregunta era, ¿sería yo lo bastante valiente como para descubrir por qué? Esa noche casi no dormí. Cada crujido de la casa, cada coche que pasaba por la calle me hacía levantarme, revisar las ventanas y aferrarme al teléfono como si fuera un salvavidas. Tommy parecía sentir mi ansiedad, porque despertó 3 veces, algo que no hacía desde hacía meses. Por la mañana, me convencí de que no iría al parque. Fuera lo que fuera que esa persona buscaba, reunirme con ella parecía como caminar directo hacia el peligro. Pero a medida que avanzaba el día y Tommy se ponía inquieto en nuestro pequeño apartamento, me descubrí preparando su pañalera y revisando la hora a cada rato.
Necesitaba respuestas. Vivir con miedo no era manera de criar a un niño. A las 2:45 lo aseguré en su cochecito y caminé las 6 cuadras hasta Riverside Park. Las piernas me temblaban y la boca estaba seca a pesar del aire fresco de octubre. Miraba constantemente por encima del hombro, esperando ver aquel sedán negro siguiéndome. El parque estaba lleno con la típica multitud de un jueves por la tarde. Madres con niños pequeños, parejas mayores alimentando palomas, adolescentes haciendo campana. Todo parecía normal, lo cual, de alguna manera, me ponía más nerviosa. Llegué al estanque de los patos exactamente a las 3 de la tarde y me senté en nuestro banco habitual, el que tenía la mejor vista del agua donde a Tommy le encantaba mirar a los patos nadando. Coloqué el cochecito de manera que pudiera ver en todas direcciones, mi mano nunca soltando el manillar. Señora Williams. Me giré de golpe y vi a un hombre acercarse desde detrás de un roble grande. Era mayor de lo que había imaginado, probablemente de unos 60 y tantos, con cabello plateado y ojos amables tras unas gafas de montura fina. Vestía una chaqueta azul marino y pantalones caqui, el atuendo típico de cualquier abuelo pasando la tarde en el parque. No era en absoluto el desconocido peligroso que había estado imaginando. Por favor, no tenga miedo, dijo, deteniéndose a unos 2 metros y levantando ligeramente las manos. Mi nombre es Richard Morrison. Yo soy quien ha estado enviando los paquetes. ¿Por qué? La palabra apenas salió de mis labios en un susurro. Richard miró a Tommy, que gorjeaba feliz mirando a los patos, completamente ajeno a la tensión entre los adultos. ¿Puedo sentarme? Esta es una historia larga. Quise decir que no, tomar a Tommy y salir corriendo, pero había algo en la manera de Richard que me hizo detenerme. No era amenazante. Si acaso, parecía tan nervioso como yo. Despacio, dije al fin, con una voz que sonaba más firme de lo que me sentía por dentro. Richard se acomodó en el otro extremo del banco, manteniendo una distancia respetuosa. De cerca, pude ver la tristeza en sus ojos, esa pena profunda que nunca desaparece del todo. Hace 3 años perdí a mi esposa, Catherine, empezó, su voz tranquila pero clara. Cáncer de páncreas. Luchamos durante 2 años. Gastamos todo lo que teníamos en tratamientos, en procedimientos experimentales, en cualquier cosa que pudiera darnos más tiempo. Se detuvo, mirando como un pato se sumergía en busca de comida. Catherine siempre decía que se arrepentía de no haber tenido hijos. Lo intentamos durante años, pero no se dio. Hacia el final, cuando ya sabía que el cáncer estaba ganando, me pidió una promesa. ¿Qué clase de promesa? Pregunté. Quería que usara el dinero que habíamos ahorrado para el retiro, el del seguro, todo, para ayudar a familias necesitadas. Pero no a través de una gran organización benéfica donde el dinero se pierde en gastos administrativos. Ella quería que fuera algo personal, directo, significativo. Sentí que parte de mi miedo empezaba a disiparse, reemplazado por curiosidad. Después de que murió, no sabía cómo honrar esa promesa. Estaba perdido, enojado con Dios, con el mundo, conmigo mismo por no haber podido salvarla. Entonces, hace unos 6 meses, empecé a monitorear códigos de área locales, buscando personas que pudieran necesitar ayuda. ¿Monitorear cómo? Richard se mostró incómodo. Configuré un sistema para interceptar llamadas mal marcadas en ciertos rangos de números. La mayoría eran errores de pizzerías o negocios, pero de vez en cuando encontraba algo que importaba. Una madre pidiendo ayuda con la renta, un padre buscando trabajo, una persona mayor tratando de comunicarse con su familia. Las piezas empezaron a encajar en mi mente. Mi mensaje sobre la fórmula fue a uno de esos números que usted monitorea en lugar del de mi vecina. Cuando lo leí, asintió Richard. Cuando vi la desesperación y el amor en esas pocas palabras, supe que había encontrado lo que Catherine quería que encontrara. Lo miré, intentando procesar todo lo que me decía. Entonces me investigó. Tenía que asegurarme de que la necesidad fuera real, de que usted no estuviera dirigiendo algún tipo de estafa. Lo siento por las fotografías, por observarla. Necesitaba comprender su situación antes de poder ayudarla de verdad. La violación aún dolía,
pero empezaba a entender sus motivos. ¿Y qué encontró? La expresión de Richard se endureció, aunque no hacia mí. Encontré a una mujer de 63 años matándose de trabajar para cuidar de un nieto abandonado por sus padres. Encontré a alguien haciendo elecciones imposibles entre medicinas y comida, entre calefacción y pañales. Encontré a una guerrera. Tal como le dije en aquel primer mensaje. En ese momento, Tommy dejó caer su juguete favorito, y Richard instintivamente se inclinó para recogerlo. Cuando me lo devolvió, sus ojos se posaron en el rostro de mi nieto con tanta ternura que sentí algo moverse en mi interior. También encontré registros de que su hija y su esposo han estado publicando fotos en restaurantes caros y hoteles de lujo por toda Europa. Continuó Richard, con la voz endurecida. Mientras usted se ha estado esforzando por poder comprar fórmula. Oírlo dicho de forma tan cruda me llenó de vergüenza y de rabia al mismo tiempo. No entiendo por qué le importa. Usted no nos conoce. Porque a Catherine le habría importado. Y porque, Richard dudó, y luego continuó, porque la veo a ella en usted. La misma fortaleza, la misma negativa a rendirse incluso cuando todo parece perdido. Nos quedamos en silencio un rato, mirando a los patos y escuchando el balbuceo feliz de Tommy. El sol de octubre empezaba a ponerse, bañando el estanque con una luz dorada. ¿Qué quiere de nosotros? Pregunté por fin. Richard me miró directamente a los ojos. Quiero ayudar. Sin condiciones, sin expectativas. Tengo más dinero del que podría gastar en 3 vidas y no tengo familia a quien dejarlo. Catherine me hizo prometer que lo usaría para marcar la diferencia. Y ayudarla a usted y a Tommy se siente como lo más importante que puedo hacer con él. Y si me dices que no, lo respetaré. El dinero que ya te envié es tuyo, pase lo que pase. Pero espero que no digas que no, Marta. Espero que me permitas ser parte de la vida de Tommy, y de la tuya. Había algo en la forma en que lo dijo que me hizo mirarlo con más atención. Ya no se trataba solo de cumplir los deseos de su esposa. Se trataba de un hombre solitario que había encontrado un propósito en ayudarnos. Necesito tiempo para pensar en todo esto, le respondí. Richard asintió y se levantó despacio. Por supuesto. Pero, Marta, hay algo más que debes saber. Contraté a un investigador privado para indagar sobre la situación de tu hija en Europa. Mi corazón se detuvo. ¿Qué encontraste? Sara y David no están extendiendo su estancia por elección. Te han estado mintiendo en todo. David nunca tuvo un empleo en París. Están viviendo de tarjetas de crédito y dinero prestado, quedándose en hostales baratos y fingiendo llevar una vida glamorosa en las redes sociales. El mundo pareció inclinarse bajo mis pies. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que abandonaron a Tommy no por trabajo, sino porque no podían con la responsabilidad de ser padres. Y ahora están tan endeudados que, aunque quisieran regresar, probablemente no podrían costearlo. Richard sacó de su chaqueta un sobremanila grueso. Aquí está todo, registros financieros, investigaciones de redes sociales, pruebas. Lo siento, Marta. Sé que esto no es lo que querías escuchar. Mientras se alejaba, dejándome sola en aquel banco con Tommy y la devastadora verdad sobre mi hija, comprendí que todo lo que creía saber de mi situación era una mentira. Pero por primera vez en meses, no enfrentaba la verdad completamente sola. Pasé 3 noches en vela leyendo las pruebas de Richard sobre Sara. Las fotos eran lo peor. Imágenes sacadas de sus cuentas en redes sociales donde aparecía con David riendo con copas de vino en terrazas, posando frente a monumentos, viviendo la despreocupada vida de jóvenes viajeros, mientras yo apenas lograba reunir lo suficiente para la siguiente comida de Tommy. Pero lo que realmente me rompió el corazón fueron los registros financieros. Estados de cuenta que mostraban tarjetas de crédito al máximo, facturas de hoteles que revelaban que no estaban en lujosos alojamientos como hacían creer en Instagram, sino en hostales y moteles baratos. Cheques rechazados, pagos declinados, deudas crecientes. No habían abandonado a Tommy para darle una vida mejor. Lo habían dejado porque estaban huyendo de sus responsabilidades, y cuidar a un bebé no encajaba en su fantasía de escapar de la realidad. Al 4.º día, Richard me llamó. Marta, sé que es mucho para procesar.
¿Te gustaría que nos viéramos otra vez? Quizá en un lugar más privado esta vez. Miré a mi alrededor, a mi pequeño apartamento, a Tommy jugando en una manta rodeado de los juguetes caros que Richard había enviado. «Puedes venir aquí», dije. «Creo que necesitamos hablar». Cuando Richard llegó esa tarde, se veía distinto que en el parque, menos formal, más vulnerable. Llevaba un suéter sencillo y jeans, y traía un ramo de flores. No eran rosas costosas ni orquídeas exóticas, sino alegres margaritas del supermercado. «Para ti», dijo, casi tímido al entregármelas. Catherine siempre decía que las margaritas son flores honestas. Sin pretensiones, solo belleza simple. Las puse en un viejo tarro de cristal, el único florero que tenía, y sentí un calor extenderse en mi pecho. Hacía años que nadie me traía flores. Incluso cuando el padre de Sara aún estaba, siempre fue más práctico que romántico. ¿Quieres un café?, le pregunté. Eso estaría bien. Mientras preparaba el café, Richard se sentó en mi pequeño sofá y Tommy gateó de inmediato para investigar a aquel nuevo visitante. Lo observé con nerviosismo cuando mi nieto se aferró a sus piernas para ponerse de pie. Pero el rostro de Richard se iluminó con una alegría tan genuina que mis temores desaparecieron. «Hola, pequeño», dijo en voz baja, dejando que Tommy le agarrara el dedo. «Estás creciendo tan rápido, ¿verdad?» «Le gustas», observé, acomodándome en mi sillón con 2 tazas de café. «Eso espero. No tengo mucha experiencia con bebés, pero siempre quise aprender». Había algo nostálgico en su voz que me hizo mirarlo más de cerca. «Dijiste que tú y tu esposa nunca tuvieron hijos. ¿Los querías?» El rostro de Richard se volvió distante. «Más que nada. Lo intentamos durante 15 años antes de aceptar que no iba a suceder. Catherine solía bromear diciendo que teníamos suficiente amor para llenar una casa de niños, pero ningún lugar donde ponerlo. Lo siento», le dije con sinceridad. Debió ser muy duro. Lo fue. Pero Catherine siempre decía que todo pasa por una razón, aunque no la veamos en ese momento. Miró hacia abajo, a Tommy, que ahora mordisqueaba con satisfacción la correa de su reloj. «Quizá esta sea la razón. Quizá estábamos destinados a guardar nuestro amor para Tommy». La forma en que dijo nuestro amor hizo que mi corazón diera un salto. Ya no se trataba de caridad. Richard hablaba de algo más profundo, más permanente. «Richard», dije con cautela, «¿qué estás sugiriendo exactamente?» Respiró hondo, como si hubiera ensayado la respuesta mucho tiempo. «Sugiero que ya no tienes que hacer esto sola. Sugiero que tal vez Tommy necesite una figura de abuelo, y que yo necesito volver a sentirme útil». «¿Y yo?», pregunté. «¿Qué necesito yo?». Richard me sostuvo la mirada con firmeza. «Creo que necesitas a alguien que vea lo fuerte que eres, lo mucho que has sacrificado, lo inmenso que amas a ese niño. Creo que necesitas a alguien que quiera compartir la carga, en lugar de aumentarla». Sentí lágrimas acumularse en mis ojos. ¿Cuándo fue la última vez que alguien reconoció todo lo que había cargado sola? «Sé que esto es repentino», continuó Richard. «Sé que apenas me conoces. Pero, Marta, no me había sentido tan vivo, tan con un propósito, desde que Catherine murió. Ayudarte a ti y a Tommy me ha dado una razón para despertar cada día». Antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono. En la pantalla apareció el número de Sara. «Contéstalo», dijo Richard en voz baja. «Es hora de escuchar lo que tiene que decir». Acepté la llamada y la puse en altavoz para que él también escuchara. «Mamá». La voz de Sara sonaba tensa, muy distinta al tono despreocupado que había oído antes. «¿Cómo está Tommy? ¿Está todo bien?» «Estamos bien, Sara. Nos las arreglamos. Escucha, mamá. Necesito pedirte algo, y por favor, no te enojes. David y yo estamos pasando por algunas dificultades financieras aquí. La situación laboral no es tan estable como pensábamos y nos preguntábamos si podrías prestarnos algo de dinero, solo para sobrellevar las próximas semanas». Miré a Richard, que negaba con la cabeza incrédulo. «¿Cuánto dinero, Sara?», pregunté, con la voz firme. «Bueno,
Debemos unos 3.000 en las tarjetas de crédito, y además el alquiler vence pronto, y también necesitamos boletos de avión si vamos a regresar en Navidad. Espera, la interrumpí. ¿Regresar en Navidad? ¿Y qué pasa con Tommy? Hubo un silencio. ¿Qué pasa con él? ¿Están pensando en llevárselo de vuelta? La pausa siguiente fue más larga, incómoda. Mamá, hemos estado hablando. Y, siendo sinceros, Tommy está tan bien contigo. Eres increíble con él, y ahora está muy apegado a ti. Pensamos que quizá lo mejor sería que se quedara contigo un tiempo más. Sentí la mano de Richard posarse en mi hombro, firme y solidaria. Sara, dije, con una voz más fuerte que en meses. Déjame preguntarte algo. ¿Tú amas a tu hijo? Claro que lo amo. ¿Qué clase de pregunta es esa? Entonces, ¿por qué no has enviado ni un solo dólar para su cuidado? ¿Por qué no has llamado para preguntar por él en 2 semanas? ¿Por qué me pides dinero cuando sabes que apenas logro sobrevivir cuidando al niño que ustedes abandonaron? Yo no lo abandoné. Lo dejé con su abuela, que lo ama. Me mentiste, Sara. Me mentiste sobre el trabajo de David, sobre la vivienda temporal, sobre regresar en 6 meses. Has estado publicando fotos de tus vacaciones en Europa mientras yo tenía que escoger entre mi medicación para la artritis y la fórmula de Tommy. Escuché a Sara llorar al otro lado de la línea, pero por primera vez sus lágrimas no lograron manipularme para retroceder. Mamá, por favor. Estamos desesperados. Solo necesitamos un poco de ayuda para levantarnos, y luego podremos decidir qué es lo mejor para Tommy. No, Sara. Ya terminé de ser tu red de seguridad mientras finges vivir tu mejor vida. Si quieres ser la madre de Tommy, entonces vuelve a casa y sé su madre. Y si quieres seguir jugando a ser turista en Europa, entonces cédeme la tutela legal para que yo pueda tomar decisiones médicas y matricularlo en la guardería. No puedes darme un ultimátum. No te estoy dando un ultimátum. Te estoy diciendo la verdad. O eres la madre de Tommy, o no lo eres. No puedes serlo solo cuando te conviene. Richard apretó mi hombro, sus ojos brillando de orgullo. Necesito tiempo para pensar, dijo Sara con voz apagada. Has tenido 9 meses para pensar. Resuélvelo, Sara. Pero no me llames de nuevo para pedirme dinero hasta que decidas si quieres ser madre o turista. Colgué antes de que pudiera responder. El apartamento quedó en silencio, salvo por el balbuceo alegre de Tommy mientras jugaba con los bloques que Richard le había traído. Eso fue increíblemente valiente, dijo Richard en voz baja. Eso estaba pendiente desde hace mucho, respondí, sorprendida de lo liberada que me sentía. Richard se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la calle donde nos habíamos conocido. Marta, quiero preguntarte algo, y quiero que sepas que no hay ninguna presión. Mi corazón empezó a latir más rápido. He estado solo 3 años. Tú llevas prácticamente sola 9 meses. Ambos somos demasiado mayores para juegos y demasiado cansados para algo que no sea real. Se giró para mirarme de frente. ¿Qué pensarías de no estar sola nunca más? Miré a ese hombre bondadoso que había aparecido en mi vida como respuesta a oraciones que yo había sido demasiado orgullosa para pronunciar en voz alta. ¿Me estás invitando a una cita, Richard Morrison? Sonrió, y su rostro entero se transformó. Te estoy pidiendo que consideres dejarme amarlos a los dos. Tommy necesita estabilidad, tú necesitas apoyo, y yo necesito un propósito. Quizá podamos darnos mutuamente lo que todos necesitamos. En ese instante, Tommy eligió dar sus primeros pasos tambaleantes. Soltó la mesa de centro y se lanzó hacia los brazos extendidos de Richard. Ambos jadeamos al ver cómo mi nieto recorrió esos escasos 3 pasos y se desplomó, riendo con un triunfante gorjeo, en los brazos de Richard. ¿Lo viste? Susurró Richard, con la voz cargada de emoción. Sus primeros pasos. Mientras observaba a ese hombre sostener a mi nieto, ambos iluminados por la alegría de ese momento inolvidable, comprendí que a veces los regalos más inesperados vienen disfrazados de extraños con ojos tristes y corazones generosos. Sí, dije. Y no solo respondía a su pregunta sobre los pasos de Tommy. Sí, lo vi.
6 meses después, estaba en la cocina de la casa de Richard, ahora nuestra casa, mirando por la ventana cómo empujaba a Tommy en el columpio que había instalado en el patio trasero. Con 14 meses, mi nieto caminaba con confianza y empezaba a decir sus primeras palabras: mamá para mí y papá para Richard. Los papeles de tutela legal habían llegado 3 semanas antes. Sara, finalmente, había tomado su decisión. Firmó la custodia temporal mientras ella y David intentaban arreglar sus vidas en Europa. Desde entonces había llamado solo una vez, una conversación entre lágrimas en la que me pidió perdón por todo y prometió visitarnos pronto. No me hacía ilusiones. Richard me había propuesto matrimonio una mañana cualquiera de febrero, mientras desayunábamos con Tommy. Nada dramático ni elaborado. Simplemente colocó una pequeña caja de terciopelo junto a mi taza de café y dijo: Catherine siempre decía que cuando encuentras a tu familia, lo sabes. Yo encontré la mía. El anillo era sencillo, un diamante único en una banda de oro que había pertenecido a su abuela. Me quedó perfecto, como si hubiera estado esperando mi dedo todo ese tiempo. Nos casamos en una pequeña ceremonia en el juzgado, con Tommy como único testigo. La jueza Martínez sonrió al casarnos, comentando que nunca había visto una familia tan feliz. Ahora, mientras observaba a Richard levantar a Tommy en el aire, ambos riendo con una alegría pura, me maravillaba de cuánto habían cambiado nuestras vidas. Mi teléfono vibró con un mensaje. Por un instante, esa vieja ansiedad regresó, condicionada por meses de temer las llamadas de Sara. Pero el mensaje era de mi vecina, la señora Chen, la mujer a quien originalmente había querido enviar aquel desesperado mensaje de texto. Marta, solo quería decirte lo feliz que estoy por ti y por Tommy. Richard es un hombre maravilloso y ambos merecen esta alegría. ¿Quieres traer a Tommy a cenar este fin de semana? Hice demasiada sopa otra vez. Sonreí mientras escribía mi aceptación. El vecindario había tardado un poco en adaptarse a los cambios en mi vida, pero poco a poco los susurros y las miradas de sospecha habían dado paso a una genuina felicidad por nuestra pequeña familia. «Mamá, mamá», gritó Tommy desde el jardín, señalando emocionado a una mariposa que se había posado en su dedo. Corrí afuera. Richard ya estaba agachado junto a él, ambos contemplando las delicadas alas naranjas y negras. «Mira eso, campeón», dijo Richard en voz baja. «Es una mariposa monarca. Viajan miles de kilómetros para encontrar su hogar». Tommy rió mientras la mariposa se alejaba revoloteando, y luego corrió tambaleándose hacia mí, rodeando mis piernas con sus brazos. «Arriba, mamá». Lo alcé, maravillándome de lo pesado que estaba ya, de lo fuerte y sano que se veía. El bebé delgado y a menudo hambriento por el que tanto había luchado ahora era un niño robusto, con mejillas redondas y ojos brillantes. «Richard», dije, acomodándome en los escalones del porche con Tommy en mi regazo, ¿alguna vez te preguntas si todo esto es demasiado bueno para ser verdad? Se sentó a mi lado, pasando su brazo sobre mis hombros con ese gesto que se había vuelto tan natural como respirar cada día. «A veces sí», respondió. Pero luego recuerdo lo que solía decir Catherine sobre los milagros. ¿Qué decía? Que no siempre son dramáticos. A veces un milagro es simplemente recibir exactamente lo que necesitas, en el momento en que lo necesitas, aunque no supieras que lo necesitabas. Me recosté en su calor, mientras Tommy jugueteaba con el anillo de bodas en mi dedo. Nunca pensé que volvería a casarme. Después de que el padre de Sara se fue, me convencí de que estaba mejor sola. ¿Eras feliz antes de Tommy? ¿Antes de mí?, preguntó Richard. Reflexioné con honestidad. Sobrevivía. Estaba orgullosa de mi independencia. Orgullosa de haber criado a Sara sola y de haber construido una vida estable, aunque no emocionante. Pero feliz. Creo que había olvidado lo que era sentirse feliz. Richard besó la cima de mi cabeza. Y ahora, continuó, ahora me despierto cada mañana agradecido. No solo por la seguridad económica, aunque es maravilloso, sino por esto. Tener a alguien con quien compartir los logros de Tommy, alguien con quien preocuparme cuando le salen los dientes, alguien con quien reírme cuando hace algo adorable, alguien con quien envejecer. Ya estamos viejos, le señalé, haciéndolo reír.
Estamos curtidos. Hay diferencia. Tommy se había quedado dormido contra mi pecho, con su pequeño puño aferrado a mi dedo. El sol de la tarde calentaba nuestros rostros, y a lo lejos se escuchaban los gritos alegres de otros niños jugando. Marta, dijo Richard, con voz cautelosa. Hoy recibí una llamada de mi abogado. Mi paz se tambaleó. ¿Sobre qué? Sobre hacer esto permanente. El proceso de adopción, quiero decir. Si estás de acuerdo, me gustaría adoptar legalmente a Tommy. Darle nuestro apellido. Asegurarme de que, pase lo que pase con Sara en el futuro, él tenga la certeza de dónde pertenece. Las lágrimas se agolparon en mis ojos. Entre todo el caos del último año, ni siquiera había considerado esa posibilidad. Pero al escuchar lo de Richard, me di cuenta de cuánto lo deseaba también. Quiere ser su abuelo legalmente, no solo de hecho. Quiero ser su abuelo en todos los sentidos que importan. Y quiero que él sea nuestro hijo, no solo tuyo. Miré a Tommy, tan tranquilo en su sueño, con sus pestañas largas proyectando sombras sobre sus mejillas. Él nunca recordaría los meses de lucha, el miedo y la incertidumbre. Sus primeros recuerdos serían de esta casa, de esta seguridad, de este amor. Sí, susurré. Sí, yo también quiero eso. En ese instante, sonó mi teléfono. El número de Sara apareció en la pantalla y, por primera vez en meses, no sentí ese miedo familiar. Contéstalo, dijo Richard suavemente. Sea lo que sea que tenga que decir, lo enfrentaremos juntos. Acepté la llamada, pero esta vez no la puse en altavoz. Tommy dormía, y Richard estaba a mi lado. Estaba lista para enfrentar lo que viniera. Hola, Sara. Mamá, su voz sonaba diferente, más baja, de algún modo más madura. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Tommy? Estamos bien. Muy bien, en realidad. Vi las fotos que publicaste en Facebook de Tommy con el hombre con el que te casaste. Se ve feliz. Miré a Richard, que escuchaba en silencio, dándome espacio para manejar la conversación a mi manera. Es feliz. Todos lo somos. Me alegro, mamá. De verdad. Sé que lo arruiné todo. Sé que te lastimé y que abandoné a Tommy. Y sé que pedir perdón no basta. No, no es suficiente, pero es un comienzo. David y yo volvemos el próximo mes. Al fin reunimos dinero para los pasajes, y conseguimos trabajos en Portland. Nada glamuroso, pero honesto. Eso está bien, Sara. Me enorgullece que estés tomando responsabilidad. Quiero ver a Tommy. Sé que ya no tengo derechos, y que probablemente ni siquiera me recuerde, pero quiero intentar ser parte de su vida otra vez. Aunque solo sea como su tía, o como una amiga de la familia. Sentí la mano de Richard apretar la mía, ofreciéndome apoyo en silencio. Podemos organizar visitas, le respondí con cautela. Supervisadas al principio, hasta que Tommy se sienta cómodo contigo otra vez. Pero, Sara, tienes que entender algo. Richard y yo vamos a adoptar a Tommy. Esta es su casa ahora, y nosotros somos sus padres. Tú puedes ser parte de su vida, pero no puedes interrumpir su estabilidad. Hubo una larga pausa. Luego la escuché llorar suavemente. Lo entiendo, mamá. Y creo que probablemente sea lo mejor para él. Se merece padres que lo pongan primero. Y yo no estaba lista para hacerlo antes. Ahora sé la diferencia entre querer ser madre y estar lista para serlo. Tal vez algún día lo esté. Pero por ahora, solo quiero que Tommy sepa que lo amo, aunque no pueda cuidarlo como merece. Después de colgar, me quedé sentada en la penumbra, con mi esposo y nuestro hijo dormido, sintiendo una paz que nunca creí encontrar. ¿Cómo te sientes con eso?, preguntó Richard. Esperanzada, respondí, sorprendiéndome a mí misma. Por primera vez, sonó como si realmente entendiera lo que hizo y por qué estuvo mal. Quizás sí esté madurando. ¿Y si quiere ser parte de la vida de Tommy? Miré al hombre que me había dado todo lo que nunca me había atrevido a soñar. Entonces aprenderá que el amor no es solo un sentimiento. Es una elección que haces cada día, en lo grande y en lo pequeño.
Es elegir levantarte en la noche cuando está enfermo. Es poner sus necesidades antes que tus deseos. Es quedarte cuando las cosas se ponen difíciles. Richard sonrió, comprendiendo el sentido más profundo de mis palabras. Es elegirnos el uno al otro. Es elegirnos, coincidí. Mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo oscuro, comprendí que a veces las historias de amor más hermosas no tratan de pasiones juveniles ni de romances dramáticos. A veces hablan de dos personas que han vivido lo suficiente como para saber lo que realmente importa. Encontrarse cuando más lo necesitan. A veces, las historias no son sobre pasiones desbordadas ni amores imposibles. A veces son sobre una mujer guerrera que creyó que pelearía sola para siempre, y que descubrió que las mayores victorias son aquellas que se comparten con las personas que eligen quedarse y luchar a tu lado. Tommy se movió en mis brazos, abrió los ojos y nos regaló una sonrisa somnolienta al ver los dos rostros que lo miraban con tanto amor. Mamá, papá, susurró, antes de cerrar los ojos de nuevo y volver a dormirse. Estábamos en casa.